Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Sobre la Mesa. Los gobiernos democráticos del mundo tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las expectativas y las necesidades de sus habitantes, considerando la diversidad, lo cual implica la neutralización de las desigualdades. En materia de derechos de la mujer, ha habido grandes avances por conseguir el acceso a puestos de elección popular y también por reducir la violencia que las mujeres sufren en el ejercicio de estos puestos. Bueno, y es que estos avances son notorios y los podemos ver en la legislación, en el desarrollo de una institucionalidad que promueve, en este caso, la participación y la eliminación de estas barreras. Sin embargo, existen tareas pendientes. Por ejemplo, buena parte de estas conquistas no han logrado, no acaban, por ejemplo, de alterar o de modificar significativamente normas sociales, pero también de asumir o disminuir, en este caso, algunas barreras que impiden que desempeñen un rol protagónico, un liderazgo apropiado, sea en la esfera pública o en la esfera privada. En este caso, esos son los temas que vamos a colocar el día de hoy sobre la mesa. Mujeres, mujer y política, el día de hoy en Sobre la Mesa. Hay que decir que en el país hemos venido en un proceso de ampliación cada vez mayor de la participación de las mujeres en la política, que se ha reflejado en otras instancias como es la composición de la Asamblea Legislativa. Yo creo que, sin embargo, esta participación no debe ser solamente evaluada en relación a lo que ha hecho la presidenta, sino a las posibilidades de que las mujeres realmente puedan o tienen la capacidad para hacerlo. Ahí hay un bache que es los partidos políticos, ¿verdad? Que los partidos políticos como que se niegan a aceptar el cambio en esta realidad, y siempre nos encontramos que al inicio de cada gobierno andan buscando supuestamente mujeres para que desempeñen los cargos de ministras y viceministras, cuando todos y todas sabemos que hay en todas las filiaciones políticas una gran cantidad de mujeres capaces para eso. Bueno, yo creo que todavía sigue prevaleciendo actitudes machistas en este país. Yo creo que lo de Laura Chinchilla fue algo pues casi que insólito dentro de la tradición de este país. Hay una capa media ilustrada, digamos, de hombres y mujeres que ha asumido eso con mayor propiedad, pero hay otros sectores que por desconocimiento, digamos, de la norma y por falta de oportunidades de participación no lo han asumido como debiera serlo. Hay que pensar que también las mujeres tienen dificultades objetivas para participar en política, en las comunidades, en los barrios, etcétera, porque tienen generalmente que hacerse cargo de las labores del hogar, cuidado de niños, cuidado de ancianos, etcétera, y eso hace que su tiempo libre para participar en política sea reducido. Bueno, me parece en realidad mal que no exista ninguna mujer, porque siento que no nos encontramos representadas y que las mujeres también tenemos derecho a poder optar por puestos políticos como la presidencia. A lo largo de todos estos años se han realizado una serie de medidas afirmativas que favorecen la participación de las mujeres. Incluso los partidos tienen que atenerse a la paridad en la presentación de las listas. Pero yo creo que sí hacen falta más incentivos y mayor conciencia de un grupo de sectores, porque incluso en las mismas universidades públicas, donde uno pensaría que debiera haber paridad, nos encontramos que en los altos cargos generalmente hay más hombres que mujeres. Yo creo que es indiferente el género o sexo de la persona para aspirar a un cargo de estos. Si se hacen esfuerzos mayores en educación, si se hacen esfuerzos mayores en los medios de comunicación, si hacemos esfuerzos mayores los que tenemos algunas posibilidades de opinión, creo que a mediano plazo podrían subsanarse todas esas deudas y obstáculos que encontramos hoy en el presente.
Mujeres y política es el tema de hoy aquí en Sobre la Mesa. Vamos a hablar de distintos ámbitos de la participación de las mujeres en la política. Y en el primer bloque, como siempre, tendremos la entrevista. Hoy nos acompaña doña Ciani Villalobos. Ella es subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional y fue alcaldesa durante 8 años en el cantón de San Isidro de Heredia. Le damos la bienvenida a Sobre la Mesa. Muchísimas gracias y un placer compartir con todas las personas que están compartiendo este espacio con nosotras, y de verdad que hablar de estos temas es apasionante sobre todo cuando no se habla de la literatura, de la academia, sino se habla de vivir carne propia los procesos de que la mujer participe en el área política. Por eso quisimos precisamente invitar a un actor que está tan involucrado actualmente, una actriz en este caso. Tienen muchísima experiencia usted en el tema político, entonces vamos a tratar de sacar el máximo toda esa experiencia, tanto suya como lo que ha visto en otras colegas. Quisiera que me empezara contando desde su punto de vista cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres en Costa Rica en cuanto a acceso a puestos a cargos públicos. En realidad el tema parte de un aspecto totalmente cultural, donde se dibuja la figura del hombre en esta representación. Escuché una frase hace poquito: no me siento representada en la condición de una mujer, de una presidenta, y es un tema cultural. Últimamente he tenido que también dar algunas respuestas a algunos artículos de opinión que indiscutiblemente son bastante machistas. Discutía muchísimo uno en el aspecto que por tener una presidenta con una baja popularidad, las mujeres ya no vamos a tener posibilidades de ser presidentas para la que desee, porque las preguntas de los diarios en nuestro país es que si votarían por una mujer. Y mi cuestionamiento siempre ha sido, qué extraño, porque hemos tenido presidentes bien malos y nunca hemos preguntado si votaríamos por un hombre. Entonces desde ahí, desde esa óptica, nos damos cuenta que el tema cultural no es un tema solo de hombres, es un tema de mujeres, porque está en toda esta cultura. Inclusive uno de los temas más complicados de romper esos esquemas es con las mismas mujeres, el tema de la sororidad, del creer en nosotras mismas y en nuestras capacidades. Culturalmente le da mucha confianza la figura masculina a muchas mujeres que la misma figura femenina. Creo que estas cosas se van invirtiendo, van cambiando día con día, y eso satisface enormemente el mismo hecho que la Asamblea Legislativa hoy cuente ya con un 38% de las mujeres en el plenario legislativo. Sin embargo, falta mucho que hacer. Se le valora si es buena o es mala. Inclusive hay una decepción en un diario de que dice que no le da satisfacción las diputadas actualmente, porque no se sabía que el trato y la forma de verla, las mujeres deberíamos actuar como hombres para poder satisfacer esto. Pero creo que hay que hacer todo desde muchas ópticas verlo. Para participar las mujeres en política no es sencillo. Indiscutiblemente el tema económico es uno de los temas muy complicados. Cuando la mujer se dedica a un hogar, que no critico para nada, me parece que la que se satisface en eso, perfecto y excelente, pero si quiere entrar al ramo político, va a tener complicaciones económicas. Va a tener complicaciones económicas desde el momento en que tiene que pagar una inscripción, desde el momento que debe dar una contribución a un partido y desde el momento que debe financiar su propaganda, su campaña política. ¿Cómo lo hizo usted y otras colegas? Bueno, yo fui más creativa. En el tema de la alcaldía siempre creo que muy jactanciosa digo que mi primera inversión en la primera alcaldía, cuando se hace en el 2002 la primera elección popular de los alcaldes y alcaldesas de este país, mi inversión fue de 70,000 colones. No era muy complicado para mí porque era una suma que era accesible, y mi dedicación era una forma diferente, no con signos externos, no con una campaña en medios fuerte, bueno, primero porque es un cantón pequeño, y la dediqué a casa por casa, visitando, que la persona me conociera cuál era mi propuesta y cuáles eran mis deseos. Pero tuve barreras muy duras, barreras de tener 32 años en esa época, la barrera de ser mujer era una de las barreras más graves, dado que teníamos 100 años de tener ejecutivos o jefes políticos, y tenía que romper el esquema de llegar a ser la primera mujer que iba a liderar los destinos de un cantón. De hecho, tuve manifestaciones de personas adultas mayores que manifestaban qué buena que es, lástima que sea mujer. Entonces esas expresiones eran interesantes conocerlas. Cuando tuve la reelección fue un éxito, ¿verdad? Las conductas habían cambiado y sin embargo se me criticaba mucho o se me cuestionaba mucho el tema de ser mujer y ser mujer joven.
porque la percepción todavía en esta época creo que prevalece en la zona rural, donde las mujeres... Y en la urbana también. Sí, pero sobre todo en la zona rural, la percepción de un alcalde se ve mucho en el ejecutivo, en el que tiene las botas de hule, que se va a colocar tuberías, a hacer carreteras. Yo quiero decirles que yo vengo de una zona rural de la que me siento muy orgullosa, y yo me debutaba y era muy feliz haciendo carreteras, y no necesariamente tenía que ser un hombre para hacerlas, pero era como extraño, ¿verdad?, estar con maquinaria pesada, con asfalto caliente, en medio de las tuberías, pero en realidad esa no es la razón de ser de un alcalde, era una perspectiva gerencial muy diferente a la que se había tenido anteriormente. Entonces, donde inician cambios desde un área profesional, desde una perspectiva como mujer, y hacer los cambios que realmente requería un cantón. Cuéntame en qué consiste la violencia política, es un término que se ha usado en muchos estudios, y cómo se manifiesta. Bueno, la violencia en la política, como en la vida de cualquier persona, está muy confundida con el acoso, porque el acoso es parte de la violencia. Creo que la violencia la vivimos en todo momento, por lo menos en la parte política. A la mujer muchas veces se le es invisibilizada por completo, cuando opina inclusive es ridiculizada, y si es bastante insistente, ya empieza a ser agredida. Entonces creo que en todos esos extremos hemos tenido que trabajar muy fuerte, se ha tenido que tener mucha valentía, y cuando muchas mujeres se sienten en esa condición de violencia, optan por irse y no volver más. Y siempre mi posición con ellas ha sido, creo que los espacios son nuestros, representamos un 51% de la población y no podemos cederlos, y creo que ahí es donde poco a poco, no con más violencia, vamos a generar el cambio, sino tratando en la medida de lo posible de ese cambio cultural. Acciones afirmativas, paridad y alternancia, ¿han sido suficientes estas medidas para contrarrestar la situación que viven las mujeres? Por ejemplo, en la parte de la legislación, desde 1949 arrancamos con algunas acciones, algunas leyes, ¿verdad?, con acciones afirmativas, una época, unas décadas que realmente muy pocas, y hoy por hoy seguimos con muchas acciones afirmativas y con todos estos tratados y convenios internacionales, que son medidas temporales con la esperanza de que pues, podamos cambiar en la cultura. Ejemplo, el tema cuando arrancamos con estos temas afirmativos, cuando fue el 40% mínimo, ¿verdad?, que todavía estábamos muy por debajo, porque si somos un 51, podríamos decir que es un 51. Ya llegó un momento donde ya empezamos a darnos cuenta de que ya era parte de que había que hacerlo así. Sin embargo, hoy por hoy las diputadas estamos manifestándonos ante los partidos políticos de que no significa tampoco esa paridad o esa alternancia que tienen en sus papeletas, dado que realmente vamos a lograr esa paridad si, por ejemplo, tenemos 7 provincias, deben encabezar 4 mujeres, o 4 hombres, pero no puede ser que en esa alternancia tengamos encabezando todos los hombres y de segunda las mujeres. Y si un partido político solo obtiene un puesto, entonces quiere decir que todos van a ser hombres. Son de los mecanismos que todavía falta de sensibilizar en los partidos políticos, y donde creo que con el Tribunal Supremo de Elecciones debemos hacerlos, que estos temas afirmativos realmente se puedan consolidar como debe ser. Estamos en Sobre la Mesa hablando de mujeres y políticas hoy, y vamos a hacer una pausa como siempre y ya regresamos. Continuamos en compañía de la diputada Ciani Villalobos hablando de mujeres y política. Hablamos en el bloque anterior un poco sobre violencia política y cómo se manifiesta. Yo quisiera que ustedes de su experiencia me contaran así muy honestamente. Muchas veces se habla de que las mujeres tenemos que desarrollar ciertas actitudes masculinas para poder sobrevivir en ambientes que son muy masculinos, en los que hay mucha presencia de hombres. Quiero que me cuente desde su experiencia cómo ha experimentado esto, si lo ha tenido que hacer. Bueno, yo creo que sería un absurdo negar que a veces para llamar la atención se dan conductas muy masculinas. Eso sería, creo que no se puede negar la realidad. Sin embargo, con el tiempo... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nuestro plenario legislativo, un ejemplo. Es hecho para hombres, no está hecho para mujeres. ¿Por qué? Por ejemplo, para que usted sea atendida y sea escuchada, debe pegar unos cuantos gritos y mostrar mucha fuerza,
porque la fuerza es la que le va a decir si usted es bueno o es malo. No importa si las ideas son excelentes o no son excelentes, pero debe de exigir una postura a voz muy diferente a la que usted puede hablar. Pero yo estoy convencida que las mujeres debemos de comportarnos como mujeres para poder hacer esos cambios y que podemos hacerlo muy bien, porque cuando tomamos actitudes masculinas, muchas veces nos convertimos en eso que criticamos de los hombres y en peor, porque tomamos actitudes muy duras pensando en que esa es la fórmula de hacerlo, sin pensar en el convencimiento y no estar en la tarea por resultados, sino que poder convivir con la gente que estamos, poder servir a un país como lo necesita, sin necesidad de utilizar la fuerza, sino la inteligencia. Y me parece que las mujeres lo podemos hacer muy bien, y sí hay un gran error en pensar que debemos de comportarnos como hombres, y podemos ver esa repetición muy constantemente en mujeres políticas, porque no quiere decir que las mujeres que estamos en políticas estamos sensibilizadas en estos temas. Podemos tener hombres más sensibilizados en estos temas que las mismas mujeres. Y yo cuento desde la misma experiencia mía, fui candidata a la presidencia de la Asamblea Legislativa en el recién mayo pasado, y la resistencia más alta era de las mismas mujeres. Entonces es cuando nos damos cuenta que es muy difícil en esas condiciones hasta tanto no estemos sensibilizadas en el tema. Ok. Ahora, por otro lado, le pregunto, ¿cuáles características femeninas considera usted que son importantes y que ayudan en el ejercicio de la carrera política, digamos en su caso diputada? Claro, en realidad no podríamos estar marcando que todas somos iguales, que todas somos mártires, todas somos víctimas, todas, ¿verdad? Lo más sumiso del mundo, ¿no? Ya le digo que eso culturalmente, pues bueno, hay formas de ser. Digamos, pero en la posición de mujer, o por lo menos creo que una de las cosas que se hace muy bien es la negociación, la comunicación, y sobre todo la inteligencia emocional. Las mujeres tenemos una habilidad impresionante y lo que llamamos el sexto sentido, ¿verdad? Podemos ir más adelante y podemos estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo porque tenemos esa capacidad para hacerla. Pero yo creo que son de los temas que desarrollamos muy bien y de los temas donde a una diputada hoy por hoy no se le puede calificar según las últimas encuestas que han realizado, y no lo digo desde un grado de resentimiento porque salí en una lista buena, salí una de las más buenas, pero eso no significa que yo acepto esa medida de esa manera, dado que se le califica por la cantidad de firmas o proyectos que han podido sacar, y no se le está calificando por aquel esfuerzo que hace con proyectos tan complicados para este país, pero que son tan importantes. En el caso concreto que acabamos de pasar, que fue el ACUE, ¿verdad? El acuerdo con Europa, que era muy necesario para los trabajos en este país, para la exportación, para poder garantizar muchas cosas al país, precisamente no fueron las mujeres quienes la firmamos, pero hicimos un gran esfuerzo entre mujeres. Conozco muchas diputadas que hicieron un gran esfuerzo para poder consensuar proyectos fundamentales dentro de sus fracciones. Entonces, creo que esos son de los temas que como mujeres podemos avanzar muchísimo. Bien lo dice usted y también lo dice en muchos estudios e investigaciones que las mujeres tenemos un liderazgo más interactivo que estimula una mayor participación y que es menos agresivo. Tenemos el caso de la presidenta de la República, doña Laura Chinchilla. A ella se le ha criticado mucho porque no toma decisiones y ella ha argumentado en muchas ocasiones que es que ella tiene un estilo distinto. Entonces, ¿qué está pasando? Y es la realidad. Mucha gente piensa que una mujer no puede ser presidenta de un país porque no tiene el estilo de liderazgo necesario para poner a caminar un país. ¿Cómo evalúa esta situación, tomando en cuenta que toda esta situación que ha pasado con doña Laura, desde mi punto de vista, hace que una mujer, que sea bastante difícil que una mujer llegue a la presidencia de la República nuevamente? Bueno, esas son precisamente las conductas que desde mi óptica son muy patriarcales, porque usted visualiza una mujer en un acto y no visualiza la capacidad de muchísimas mujeres que, si yo me pongo a evaluar presidentes muy malos, aquí estarían tal vez extraterrestres gobernando el país, porque ni hombres ni mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy personal, indistintamente si es un hombre o una mujer, es muy personal, es su sello personal. En el tema de la mujer, históricamente la primera mujer en este país en presidir el país. Apenas arranca encuestas cada 5 minutos, cada 5 segundos. Entonces, si yo hago un estudio comparativo entre hombres y mujeres, me convenzo de lo que yo viví. Presidí un cantón, uno de los más chiquititos de este país, pero no bastaba con que yo hiciera bien las cosas, sino que había que evaluarme. No tenía que hacerlas, sino tenía que demostrarlo. Y si yo me voy al plan nacional de
de Desarrollo de este país y al plan de gobierno de doña Laura Chinchilla, yo quisiera saber cuáles son las cosas que se quedaron sin hacer, porque los temas fundamentales era el tema de la seguridad ciudadana, que notablemente ha cambiado, ha mejorado, que es cíclico, que nunca se va a acabar porque eso será de mejoramiento continuo. El tema de las redes de cuidado, que van muy avanzadas y que va a fortalecer precisamente la posibilidad de que mujeres puedan desarrollarse, ya sea trabajando o estudiando. La atención de los adultos mayores, para que las mujeres, que somos las que cuidamos también en su mayoría, podamos salir a trabajar, a estudiar y a satisfacernos o a desarrollarnos como mujeres. Y así le puedo nombrar a usted todos los proyectos de gobierno que fueron planteados, como la creación de los colegios técnicos, y se está sobrepasando la meta. Entonces, se es criticada fuertemente por un problema de la trocha. Y fue criticada porque ella misma tuvo la valentía de ir a denunciarlo. Posiblemente en una administración de un hombre igual lo denuncia, pero en una forma callada, no públicamente. Y entonces yo cuestiono, ¿y quién se robó la plata? ¿Ella o los sinvergüenzas que se la robaron? Entonces, pero no es el único tema en el que No, por supuesto que no, pero en los temas concretos de gobierno es así. Y en los temas concretos de la realidad social no la podemos omitir. No solamente basta con que ella haga, debe demostrar. Y siempre se le anda buscando. Ahora, la intención mía no es victimizar a la mujer. La intención mía es dar a entender que indistintamente hombre o mujer, es muy personal el sello que se le puede dar, y repetir esa posición que preguntan constantemente que si vuelven a votar por una mujer, me parece totalmente retrógrada y me parece totalmente machista repetir esa conducta. Bueno, pero está fundamentada. A ver, doña Laura, ella misma ha reconocido que se ha equivocado en algunas ocasiones, ha tenido que admitir... Claro. No, ¿usted no considera que entonces sea un tema de género? Yo considero, para mí es muy fácil decirme que me equivoqué. Para mí es muy sencillo porque mi ego no es tan fuerte y me permite decirme si me equivoqué. Y lo más importante de equivocarme es rectificar y seguir adelante. No sé si es tan fácil para los hombres poder decir si me equivoqué. O decir me embarqué o me embarcaron, como teníamos otro presidente. Entonces, yo creo que es difícil, es muy difícil históricamente hacer un cambio en la cultura, porque es un cambio de muchas dimensiones. Ahora, el tema, le vuelvo a repetir, no es victimizar, pero el tema es ser muy claro, de si tenés una encuesta todos los días y te dice que sos malo, y yo te digo todos los días que vos sos mala, para nadie va a ser buena. Para nadie va a ser buena, independientemente que usted sea la octava maravilla en inteligencia, que estés cumpliendo con tu trabajo efectivamente, pero si yo todos los días digo que usted es mala, muy posiblemente que el 90% de la población va a creer que usted es mala. Entonces creo que al repetir y repetir, eso es lo que queda en el imaginario social. O sea, es un tema de encuestas, quizás. Yo creo que el tema de las encuestas no han colaborado en nada. Y tenemos que entenderlo porque tenemos una sociedad totalmente machista. Ahora, decir que es una maravilla el gobierno y que es al 100%, creo que sería un error muy grave, pero no ven de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Cada vez nuestro país se encargó de tener una cantidad de legislación para poder amarrar y nos dedicamos a cuidar todo y se nos olvidó ejecutar. Y para poder ejecutar, otra maraña de leyes que no nos permite en años claros de un gobierno poder arrancar. Ejemplo, un gobierno arranca con un presupuesto de un gobierno pasado. Tiene 2 años para desarrollar porque el próximo presupuesto se lo deja al nuevo gobierno. Entonces tiene solamente 2 años para ejecutar. Bien, yo creo que tenemos mucho material para el análisis. Le agradecemos muchísimo a doña Ciani habernos acompañado hoy en Sobre la Mesa. Vamos a hacer una pausa y ya regresemos. Continuamos con el programa del día de hoy, Mujeres y Política en Costa Rica. Estamos conversando con, en el bloque anterior ya conversamos con la diputada de la Asamblea Legislativa, Ciani Villalobos, y en esta segunda parte vamos a conversar con 2 personas, 2 profesoras universitarias, pero que también tienen desempeño en este tema en particular. En primera instancia, a mi izquierda, paso a presentar a Marcela Piedra, quien es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, también se ha dedicado a trabajar temas de género. Y a mi extrema izquierda presento a doña Mónica Segnini,
quien ella, aparte de tener experiencia en el ámbito político, es actualmente presidenta de Cadexco, de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. ¿Es así? Bueno, a las dos les agradezco mucho que nos acompañen para profundizar en la conversación que tenemos el día de hoy. Yo quisiera dar un paso hacia atrás, porque cuando presentamos el programa planteamos el tema de que en la democracia es necesario que los gobiernos de alguna manera neutralicen disparidades y discriminaciones en reconocimiento de la, en reconocimiento de la diversidad y la pluralidad que existe en una sociedad. De eso se trata la democracia. Entonces yo quería preguntarles, ¿en qué se parece y en qué se diferencia la lucha que realizan las mujeres en relación con la lucha, por ejemplo, que realizan también los jóvenes, ecologistas, indígenas, para acceder a puestos de poder, a puestos de representación política? Marcela, empecemos con usted. Es que las mujeres somos el 51% de la población, ¿verdad? Entonces, y en el 51% de la población que somos mujeres, hay mujeres ecologistas, hay mujeres jóvenes y hay una diversidad de mujeres, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando de que realmente estamos hablando de un porcentaje muy alto de población, ¿verdad? Entonces, que no es solo hablar de los derechos políticos de las mujeres, ok, es que hablar de derechos políticos de las mujeres también implica hablar de eliminación de todo tipo de discriminaciones de las que son objeto las mujeres. No es lo mismo una mujer joven en política que un hombre joven en política. Las discriminaciones son distintas, ¿verdad? Entonces también si vamos a hablar del tema ambiental, del tema, cualquier tema, ¿verdad? Tendríamos que ver desde la perspectiva de género cómo afecta a hombres y a mujeres ese elemento particular, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante aquí es, somos el 51% de la población y en ese 51% somos diversas. Doña Mónica, ¿se trata de un asunto de ser la mitad de la población o el 51% no, o hay algo más? Yo difiero un poco en cuanto a ese abordaje. Comparto parcialmente ese abordaje, porque en el segmento anterior, cuando se le hacía la entrevista a la diputada Ciani, ella mencionaba aspectos importantes que yo quisiera recalcar y también acotar a algo que ella no mencionaba. Ella muy acertadamente mencionaba que con el tema de la mujer, que tuvimos la primera presidenta mujer en el país, ella cuestionaba, y con lo cual yo coincido, en que las preguntas ahora para valorar su gobierno están totalmente enfocadas al tema de género, ¿verdad? No a su capacidad como persona, como gobernante, sus habilidades o su cumplimiento con el plan de gobierno que se ofreció, sino que se relaciona constantemente con el tema de mujer, al punto de que las preguntas son, usted volvería, o sea, porque si se le califica y tiene baja popularidad porque no ha dado resultados en lo que prometió, si fuera eso lo que se le está cuestionando, entonces se relaciona inmediatamente que es porque era una mujer y que entonces que si volvería a votar por una mujer. Pero lo que me gustaría saber es cuál es la discrepancia que tiene en relación con lo del 51 que ella decía. Yo creo que el tema aquí es el acceso a las oportunidades y en la comparación que vos hacías de los otros grupos minoritarios o otras representaciones de grupos como jóvenes o ambientalistas, que vos decías en qué podría ser igual esa lucha, yo diría que es en el acceso a las oportunidades. Por eso yo no lo limitaría al tema de que somos el 51 y que por eso tenemos el derecho de pelear nuestros derechos. Yo diría que es porque somos personas, ¿verdad? Y yo por eso empecé con lo otro, para decir esto. El problema ha sido porque si ahora estamos disconformes las mujeres de que se hagan esas preguntas y se diga que si se volvería a votar por una mujer, pero vayámonos al tiempo de campaña. Doña Laura y su equipo de campaña usó el tema mujer para atraer votantes. Entonces, si ella lo usó para estar ahora en el poder, no puede cuestionar ahora que por la misma razón se le esté cuestionando si al votante se le esté preguntando, bueno, el votante, usted fue conquistado porque era muy novedoso, muy atractivo, que era la primera mujer con posibilidades de llegar en relación con esta consigna y con esta representación. Entonces, por eso es que yo cuestiono que no puede ser, o sea, que no puede depender que porque representamos el 51% y porque soy mujer, entonces tienen que darme esos derechos. No, es que soy persona, valóreme como persona, por mis capacidades. Entonces, Ciani también mencionaba el tema de la legislación y que todavía hay algunos asuntos pendientes con el tema de la paridad, en lo cual estoy de acuerdo, pero seguimos teniendo el problema del acceso,
¿verdad? Y el acceso no depende de la legislación, sino que depende de que anteponen el tema mujer primero, y eso hay que cambiarlo. Es mi opinión, hay que poner al tema persona. Sí, ya casi regresamos al tema de la gestión de doña Laura, porque yo creo que es un tema de interés. Pero yo creo que no es contradictorio, ¿verdad?, con lo que ella está planteando, precisamente porque cuando yo planteo que somos el 51% de la población, es que si somos el 51% de la población, tendríamos que tener exactamente los mismos derechos que el 49%, que es de hombres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí, si uno analiza, ¿verdad?, las condiciones de las mujeres en diferentes espacios, te vas a dar cuenta del sinnúmero de discriminaciones de las que somos objeto. Y no solo en el ámbito político, ¿verdad?, que es el objeto, digamos, de este debate. Podemos extenderlo. Claro. Es más, entendamos política en una perspectiva más amplia, no únicamente como el ejercicio de cargos públicos, sino también pertenecer y participar a una esfera de asuntos públicos, pero también, digamos, de asuntos privados. Ampliémoslo, sí, claro. Tengamos esa. En ese sentido, cuando uno se pone a analizar, ¿verdad?, los temas de discriminación, ¿verdad?, el tema, si vemos el tema de educación, que es un poco, ¿verdad?, lo que planteaba doña Mónica, sí tenemos acceso a la educación, sí tenemos acceso, y de hecho tenemos, todos los estudios lo plantean, más mujeres terminan sus estudios, tenemos mejores calificaciones, pero a la hora de entrar al mercado laboral, ahí tenemos una barrera, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por un tema que tiene que ver con el tema de la sexualidad. Somos las mujeres las que precisamente tenemos los hijos y las hijas, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, en el tema empresarial ya empezamos a tener un tema, ¿verdad? Y ligándolo al tema político, doña Ciani lo planteaba, ¿verdad? Y es que muchas autoras, cuando hablan del tema de la participación política de las mujeres, utilizan el término del piso engomado, ¿verdad? El piso engomado son todas estas condiciones discriminatorias que hacen que las mujeres no puedan avanzar más rápido, ¿verdad? Y tiene que ver con el tema del acceso a los recursos económicos, ¿verdad? Que es muy importante para el tema de campañas y que es muy importante en general, ¿verdad?, para las mujeres. El tema del cuidado, ¿verdad? Entonces, en el tema del cuidado, además, cuando hablamos de cuidado, a veces pensamos que solo son hijos e hijas. No, cuando hablamos de cuidado es que las mujeres son las encargadas de cuidar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a los hijos, a las hijas, al marido, al amante, a quien sea, ¿verdad? Al papá, a la mamá, ¿verdad? Entonces, realmente o sea, que más allá de la discusión sobre legislación y jurisprudencia, también hay que hablar del cuidado de los niños o de este cuidado en sentido amplio, pero ¿verdad?, también de la distribución de tareas en el hogar. Exactamente, todo el tema de la diferenciación, ¿verdad? Y eso es el piso engomado. Ese es el piso engomado, ¿verdad?, que desde el punto de vista político, en lugar de ayudar a que las mujeres avancen, pues por supuesto que más bien retrae, ¿verdad?, el desarrollo de las mujeres. Y no solo en política, ¿verdad?, porque en realidad todas esas barreras, pues las podemos ver en el tema político, pero las podemos ver también en el tema de ingreso a las mujeres a un mercado laboral en mejores condiciones. ¿Usted coincide, doña? Sí, con todo esto último que ella acaba de mencionar, coincido absolutamente, porque a eso me refería cuando hablaba del acceso a las oportunidades. Es más, Costa Rica tiene una población femenina muy bien educada, muy bien preparada. Pero ¿qué está pasando? ¿Dónde se corta ese puente? Porque eso era lo que yo quería mencionar. Tenemos la legislación, tenemos la educación, el acceso a la educación, se están dando otros esfuerzos como las redes de cuidado, por ejemplo, que mencionaba, pero todavía está faltando algo. Y hay que recordar que la legislación, por lo menos la que nos atañe ahorita, y corríjame usted, Marcela, me parece que se plantea a mediados de la década de los 90 y ha venido siendo perfeccionada de alguna manera, ¿verdad? Exacto, ha venido evolucionando. Pero continúan existiendo algunos rezagos en la realidad, sí, digamos. Legislativamente me parece, y coincido con Ciani en que el tema de la paridad, por lo que ella mencionaba de que se encabezan hombres las diputaciones y en segundo lugar la mujer, entonces siempre siguen teniendo mayor oportunidad de acceder al poder o al puesto por esa conformación de claro, es que oportunidad. Pero déjame terminar un momento de eso. Cuando yo hablo del acceso y de las oportunidades, entonces hay dos elementos, dos variables que tienen que ver, una con la persona, con la mujer y sus capacidades, sus habilidades, su preparación, ¿verdad? E incluso su voluntad, porque esto es algo importante. Pueden haber mujeres bien preparadas, pueden haber mujeres que por esa cuota de poder pueden acceder, o sea, no hay una limitante en la legislación, pero ellas voluntariamente, por un asunto cultural o por todo lo que estabas mencionando, porque el sentimiento de culpa que tengo que cuidar a mis papás, mis hijos, mi esposo, aunque esté bien preparada y aunque tenga ahí la cuota de poder, pero yo decido voluntariamente, por un asunto ya inherente a la mujer,
no acceder bueno, a ese yo no creo puesto. que sea una decisión tan voluntaria. Es que por eso digo, voluntaria, pero... Yo lo pondré entre comillas. Estoy de acuerdo. Voluntaria mediada por la cultura, exacto, ¿verdad? Porque no es tan cierto que la mujer realmente decide no participar. Por eso cuando los partidos dicen, es que no hay mujeres, no, hay muchas y muy buenas, pero no hemos trabajado con ellas desde las bases para que vean que no tienen por qué sentirse culpables, que el partido las va a ayudarles, ¿verdad?, desde lo económico, y que además van a afrontar el ejercicio del poder en compañía, ¿verdad? Porque a veces muchas mujeres llegan al ejercicio del poder, son víctimas de actos absolutamente violentos, ¿verdad? Porque hay historias realmente de mujeres, más que todo en los gobiernos locales, que es lo que conozco, insultadas y que quedan actas y que sus mismos compañeros de bancada no hacen nada, más bien dan la razón, ¿verdad? Entonces, ahí, por supuesto, que cuando llega una mujer es insultada, es vilipendiada, es realmente que dice lo que me quiero decir, y los compañeros de su partido le dicen, sí, mejor váyase para la casa a cuidar a sus hijos. Ahí entonces uno dice, claro, ahí las mujeres no es que deciden no participar, es que todas las condiciones hacen que ella mejor no participe, ¿verdad? O sea, no es solo el acceso, que es un poco lo que planteaba Mónica, también son las condiciones para el ejercicio, ¿verdad? Y eso va desde... Yo no terminé con el segundo. Perdón. Yo dije que eran dos cosas en cuanto al acceso, la persona, y estaba describiendo la persona, y ahora están las condiciones del entorno, que incluye la parte económica y la parte social, ¿verdad? A mí me da mucha pena, pero yo le voy a tener que decir que dejemos el tema de las condiciones para la segunda parte de este análisis, porque tenemos que ir a una pausa. Perfecto. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Mujeres y política es el tema del cual estamos conversando el día de hoy. Queremos conocer la reacción de doña Ciani Villalobos, quien nos acompaña en el set que tenemos al lado. Doña Ciani, ¿cuál es su reacción a partir de la conversación que estamos manteniendo hasta este momento? Bueno, en realidad me parece que las reacciones o las reflexiones que se han realizado son muy certeras desde la condición de ser mujer. Sin embargo, pues también hay alguna en la cual no coincido. El tema que creo que al estar cerca en la campaña no fue así, y algunas mujeres inclusive decían que doña Laura no la representaba porque se alejaba mucho de lo femenino, y eso de un grupo de mujeres muy fuertes de este país. No es válido decir que ahora no quiere que se le esté, vamos a ver, evaluando de esta manera. Por lo tanto, yo creo que en el tema no es si es hombre o si es mujer, es si realmente lo que se está haciendo bien, pero con una perspectiva de igualdad, de equidad, donde hombres y mujeres damos el sello personal como persona y no si soy hombre o soy mujer. De acuerdo, muchas gracias por su intervención. Bueno, es parte de los elementos que tenemos que desarrollar acá, ¿verdad? ¿Cómo dimensionar, cómo evaluar una gestión desde una perspectiva de derechos, habría que decirlo, ¿verdad? Digamos, independientemente de, digamos, este conjunto de significaciones, este conjunto, digamos, de cargas sociales que normalmente se emplean. Antes de la pausa, doña Mónica, a usted no la hemos dejado hablar, entonces, por favor, continúe con su argumento. Ok, con respecto al tema de haber usado el tema mujer como un tema de moda, como un tema de valor agregado a esa persona que estaba ofreciendo al país una oferta electoral, a lo que yo me refiero es que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, eso no nos ayuda a las mujeres cuando usamos el tema de mujer como un plus para acceder al poder o como un plus para tener mayores réditos que un hombre, ¿verdad? Porque es el tema de moda, porque estamos hablando de género, de la equidad de género, y conste, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con todos los esfuerzos que hay que hacer, porque a mí no me suena, solamente... A mí me suena eso al discurso de competencia desleal, ¿o no? No, es que yo considero que ha sido un error anteponer el tema mujer como que ya yo tengo un derecho per se solo por ser mujer, porque entonces pongo una mampara y a mí me van a valorar primero, es el filtro que yo soy mujer. Yo prefiero que a mí me valoren por las capacidades que yo pueda demostrar. Lo que acaba de decir Ciani, valórenme por si yo cumplí o no cumplí, porque si tengo la capacidad, porque si he sido responsable, porque si he ejecutado, porque he tomado las mejores decisiones. Pero hay una cosa ahí, una excepción que yo haría y que es lo que estábamos comentando ahora.
valóreme así, pero a partir de que yo tenga las mismas oportunidades que tiene el hombre, porque ahí sí sería injusto. O sea, yo no puedo pedir que a mí me valoren igual si yo no he tenido las mismas oportunidades para acceder a esa plataforma donde me van a igualar a la par de un hombre, ¿verdad? Si yo no estoy realmente equipada y no he tenido el acceso, todo esto que mencionábamos anteriormente, si el hecho de que me corresponde ser la que cuido a los niños y que no tengo posibilidades económicas o sociales para poder acceder igual que el hombre, ahí por supuesto que hay una limitante, ¿verdad? Entonces, yo soy del decir, valóreme, califíqueme como persona por mis habilidades, pero antes de eso, permítame tener las oportunidades para que yo pueda tener ese plus y ese valor agregado en formación, en capacitación y en que tenga quien me cuide de los niños y en que no sea un obstáculo por el aspecto cultural del machismo, de que la mujer tiene que tiene hacemos que mientras tanto, o que se hace mientras tanto, mientras se alcanzan esas condiciones. Bueno, es que en ese sentido, por eso es que se han generado todas las acciones afirmativas, ¿verdad? Y tiene esta lógica precisamente. ¿Y qué es lo que pasa? Con toda la discusión del 40% de participación de mujeres, ¿verdad? Lo que se buscaba era que las mujeres tuvieran acceso, ¿verdad? Que por lo menos llegaran, que era algo que no estaba pasando. Ahora que está planteando eso, a mí me gustaría que aclarara, o que nos aclarara, porque por lo menos a mí a veces se me enreda toda la discusión sobre lo que son cuotas, lo que es paridad, lo que es alternabilidad, son como palabras que están por ahí dando vueltas, equidad, digamos en términos de acciones afirmativas y demás. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué es una cosa y qué es otra? La cuota es una acción afirmativa, ¿verdad? Porque la cuota es un mínimo de acceso de mujeres a puestos de elección. Que lo que ¿verdad? busca es remediar esta brecha existente. Es esta brecha y para poder generar, digamos, condiciones también para que para el cambio cultural, que la gente se acostumbre también a que hay mujeres, ¿verdad? Y que las mujeres están en política y que eso es un ambiente político. La paridad es un paso más allá que la acción afirmativa. La paridad es un tema de justicia, ya no es una acción afirmativa, ¿verdad? Que es distinto, porque la paridad lo que busca es que se llegue en igualdad de que se tenga acceso en igualdad de condiciones que los hombres. Y la alternancia significa que tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre. En una papeleta. En una papeleta. ¿Y esto por qué es importante? A ver, porque cuando se planteó el 40% de puestos de elección, entonces pusieron todos los puestos elegibles hombres y después las mujeres en las últimas de la lista. Entonces no se logró cumplir el 40%. Se hace toda una consulta, se hace toda una reforma desde el Tribunal Supremo de Elecciones, entonces se plantea que es en puestos elegibles utilizando método histórico. Entonces ahí es donde logramos que las mujeres por ejemplo, el caso de Liberación Nacional, un ejemplo ficticio, que digamos, si en X provincia logra colocar 10 diputados, por decirlo así, 8 diputados, saber que ese 40% va a estar dentro de esos 8 y no de esos 8 para abajo. Exacto. Es así. Eso era el método histórico, que ya lo superamos. Ahora pasamos a un concepto más que está ligado al tema de la justicia, ¿verdad? De la igualdad. Entonces, para que no se dé ese problema de que entonces van a poner 50% de hombres, ¿verdad? Que es paridad, y 50% de mujeres en la lista, lo que se hizo fue generar la alternancia. Es decir, si encabeza un hombre, la segunda es una mujer, y si encabeza una mujer, el segundo es un hombre. ¿Y ahora en qué situación estamos? ¿Cómo vamos a enfrentar el 2014? Eso es muy interesante porque ya tuvimos un primer ejercicio con las elecciones municipales. Y acá el problema con las elecciones municipales es que no logramos como un mayor avance. ¿Por qué? Porque entonces en las papeletas para las alcaldías teníamos todos los candidatos hombres y las vicealcaldesas, que eran las segundas. Entonces, antes de la paridad, habíamos logrado un 10-11% de mujeres alcaldesas. Con la paridad logramos un 12%. Es decir, tampoco hubo tanto. Pero eso fue porque en la discusión de los encabezamientos no se logró llegar a un acuerdo con los partidos políticos. Y el acuerdo fue, bueno, logramos paridad y alternancia, pero no en encabezamientos, ¿verdad? Entonces, hay que ver en este momento cómo se va a plantear, porque efectivamente no creo que lleguemos a tener un 50% en el Parlamento, porque bueno, si hay por el tema de la elección probablemente pueden haber más hombres o más mujeres. En partidos, ¿quiénes van a encabezar en todos los partidos, verdad? Ya sabemos que en algunos partidos van a encabezar hombres, como el Partido Unidad Social Cristiana, en el Frente Amplio va a encabezar una mujer. Pero entonces ese tipo de cosas, este juego, es lo que nos va a dar, digamos, finalmente, qué se tendría que hacer después de. Bueno, yo quiero darle ahora un giro a la discusión. Hemos estado hablando mucho de la esfera pública y yo quisiera saber, doña Mónica, usted que está
principalmente en el ámbito privado, bueno, cuál es la realidad que se vive ahí en materia de ese liderazgo femenino. Exacto. Ahí en el sector empresarial y sobre todo en la parte que yo estoy, que es el sector económico, ¿verdad? Todavía falta muchísimo camino que recorrer en el acceso de las mujeres a los puestos de mando, ¿verdad? De dirección, y sobre todo tienen que ver por la poca oportunidad que tienen las mujeres y óigase bien, hay muchas mujeres, como lo decía anteriormente, bien capacitadas profesionalmente hablando, pero persisten el tema de las oportunidades en cuanto a las condiciones socioeconómicas para que ellas puedan optar por esos puestos, porque por ejemplo, en el área que yo estoy hay mucha demanda, por ejemplo, de estar viajando constantemente, entonces en una compañía, por ejemplo, si estamos hablando de una transnacional y requieren contratar una directora regional, que es uno de los puestos, digamos, altos, uno de los primeros condicionantes es no tener dificultades para ausentarse, ¿verdad?, del país o para estar viajando un mes completo. Entonces, inmediatamente, ¿cuál semáforo se dispara en el cerebro de una mujer? No puedo dejar a mis hijos un mes. O sea, ¿verdad? Otra vez el tema del cuidado, de toda la familia, el perro, el gato y demás. Claro. Y el tema también de la distribución de tareas en el hogar. Claro. Piso engomado, fue lo que nos dijo antes. Piso engomado. O sea, piso engomado en este correcto, caso. Correcto. Entonces, sin embargo, pues han habido accesos, ¿verdad? Pero ahora fuera de cámaras yo comentaba que, por ejemplo, a nivel del país, solo 2 mujeres somos presidentes de cámaras empresariales, y te estoy hablando que hay más de 20 cámaras empresariales. A nivel regional, a nivel centroamericano, solo yo soy presidenta de una cámara empresarial, los demás son hombres. En Latinoamérica igual se quiebra un poquito en Cuba hay mucha participación de mujer liderando cámaras de comercio, la Cámara de Comercio, por ejemplo, está llena de mujeres, la Cámara de Comercio de Cuba, pero en los otros países de Sudamérica igualmente son hombres. En el set anterior, Natalia le preguntó a doña Ciani que cómo lo hizo. Sí. Yo en le quiero preguntar a usted cómo lo hizo, entonces. Bueno, yo he tenido, y yo en eso soy muy justa, porque a veces la gente creen que yo soy una super mujer, que qué artista, que cómo he hecho, pero la verdad yo he tenido a mi lado gente que me ha apoyado, ¿verdad? Empezando por mi esposo, ¿verdad? Ojalá todas las mujeres tuvieran esposos como el mío, que ha sido uno de los que más me ha impulsado, me ha ayudado, o sea, es mi principal motivador, y no se ha convertido en un obstáculo como que le sucede a otras mujeres. Entonces yo no tengo que pensar en que si le gusta o no le gusta, o que si ¿verdad? Sino que más bien él comparte conmigo esa ruta o ese camino de liderazgo y me apoya en eso. Adicionalmente, yo debo decir que el acceso que yo he tenido ha sido porque yo me he preocupado por mi formación, ¿verdad? Por profesionalizarme, ¿verdad? Por desarrollar habilidades y capacidades, y por eso yo digo que eso es tan importante en la mujer, pero tiene que acompañarse de esos otros factores, ¿verdad? Como es de tener gente a su lado. Yo, dichosamente, bueno, pues los hombres que han estado a mi lado, hablo mi papá, mis hermanos, mi esposo, no han sido un obstáculo, digamos, para que yo pueda, porque yo no solamente soy la presidenta de la Cámara, sino soy la gerente general de la compañía familiar, donde tengo 4 hermanos, ¿verdad? Entonces, en realidad yo creo que he sido bendecida, ¿verdad? Y he tenido, pero yo soy consciente de que no todas las mujeres tienen esas oportunidades, ¿verdad? Hay un reto y hay una agenda pendiente que más que adicional a todo el tema que explica muy bien, que explicabas vos ahora muy bien del tema de legislación y demás, es el acceso a oportunidades en temas económicos y sociales que rodean a las mujeres. Iba a decir algo, Marcela. Las redes de apoyo son básicas y el tema de no culpabilizar a las mujeres, que es lo que plantea doña Mónica, ¿verdad? Es que si yo voy a tomar una posición de liderazgo y me tengo que ir una semana, no voy a tener a N cantidad de personas llamándome por teléfono, tratándome de mala madre y de mala esposa y de mala mujer, sino entender que también mi desarrollo personal es importante, ¿verdad? Entonces, esas redes de apoyo son las que hacen que mujeres como doña Mónica, como doña Ciani, puedan, ¿verdad?, trascender. Pero el problema es que, ¿verdad?, muchas mujeres no hemos logrado eso. Entonces, tenemos también que trabajar un cambio, y creo que el cambio no es solo de las mujeres. Y eso es importante, el cambio es de ambos, de hombres y de mujeres, ¿verdad? Porque si una mujer está bien, pues también su pareja o las personas que están a su alrededor van a estar bien. Igual, si un hombre está bien, las personas que están a su alrededor están bien, ¿verdad? El cambio cultural es el que va a permitir generar esas redes de apoyo y generar que más mujeres ingresen, no solo en el campo, digamos, político, sino en cualquier esfera que se quiera desarrollar. Nos estamos ya quedando sin tiempo.
Yo quería, para no dejar descolgado el tema, se ha hablado mucho sobre la gestión de doña Laura, se colocó sobre la mesa la discusión. Doña Ciani incluso remarca la necesidad de que haya una evaluación o una aproximación a partir de los resultados de la gestión. Pero a pesar de ello, la crítica persiste. Sí. ¿Qué valoración hacen ustedes? ¿Qué es lo que viene? En fin, es gravísimo, porque y aquí hay una gran responsabilidad por parte de los medios, porque por eso yo decía, yo coincido absolutamente con Ciani, ¿cómo es posible que hagan esas preguntas? No están ayudando a todo este esfuerzo. O sea, cae encima como balde de agua fría. ¿Cómo es posible que siempre relacionen, si es que quieren criticar algún aspecto, ¿por qué tienen que relacionarlo con el tema de mujer? Separemos eso por completo, y aquí yo aprovecho este programa para hacer ese llamado a los medios, a los políticos que analizan la gestión de doña Laura, a las encuestadoras, ¿verdad? No usen el tema de mujer para poner en una balanza cómo estuvo su gestión, ¿verdad? Incluso alguna gente llegó a decir que la exprecandidata del PAC, Epsi Campbell, pues no iba a tener mayor oportunidad precisamente por el gobierno, la gestión realizada hasta el momento. Han habido gente generadora de opinión de mucho peso en este país que dice pasarán 40 años antes de que otra mujer vuelva a ser presidente de este país. Eso es sumamente irresponsable. Marcela. El problema es que el sistema patriarcal juzga a las mujeres de manera más dura que a los hombres. Entonces, Ciani lo planteaba, ¿por qué juzgan, verdad, a doña Laura por ser mujer en la presidencia cuando ha habido N cantidad de hombres? O cuando se ha hecho la discusión de la cuota o la paridad, dicen, pero es que las mujeres, que hay que llegar porque son buenas y no sé qué. Bueno, pues han llegado miles de hombres malos a la asamblea y miles de hombres malos a las municipalidades, y no se les ha juzgado de la misma forma que sí se les juzga a las mujeres, porque el sistema así está planteado. De hecho, hay un estudio de la Universidad Nacional que se hizo un análisis de cultura política que plantea un poco esto que han utilizado mucho, ¿verdad? De que se ha dado un mensaje de que el liderazgo de las mujeres, o sea, el liderazgo que ha tenido doña Laura, no es un liderazgo que permita gobernar. El liderazgo de las mujeres, lo que se busca, o sea, cuando se habla de participación política de las mujeres y todas las que defendemos las acciones afirmativas, precisamente lo que buscamos es que vayan mujeres para hacer un cambio en la política, para generar un liderazgo transformador, no para que sean mujeres haciendo, digamos, lo mismo. ¿Sabes qué me está recordando? ¿Sabe cuáles eran las preguntas que le hacían a doña Laura? Ya para finalizar. Que si sabía cuánto costaba una caja de leche, si sabía cocinar, que si cocinaba en la casa ella o el marido, y que si ella era la que hacía las compras en el supermercado. ¿Por qué le hacían esas preguntas? Bueno, nos vamos con esta reflexión. A las dos les agradezco mucho que nos hayan acompañado. La verdad es que es una discusión, aquí nos hemos propuesto realizar una discusión extendida sobre el tema de derechos humanos en distintas perspectivas, y ciertamente este es una de las tantas aristas que hay que abordar. Que nos sirva además esta conversación y esta última reflexión para exonerar, digamos, de responsabilidades, o para hacer digamos, realizar para exonerar de responsabilidades o para evaluar la gestión actual, ¿verdad?, del gobierno actual, que sirva para ordenar el debate y decir en qué términos hay que realizar el análisis y la evaluación pues de la señora presidenta y su equipo de gobierno. Natalia, finaliza el programa el día de hoy. A ustedes les agradezco por habernos acompañado. Así es, Luis Emilio, muy aleccionador el análisis que tuvieron hoy. Les agradecemos a ustedes en casa habernos acompañado. La próxima semana aquí en Sobre la Mesa tendremos un tema parecido o que se deriva del que conversamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de crimen organizado, la próxima semana hablaremos de trata de personas, para que nos acompañe. Y este tema en particular lo vamos a seguir abordando, yo creo que en un próximo programa que vamos a tener también sobre medios y tratamiento de temas políticos. Así que hay muchísimos temas de interés aquí en Sobre la Mesa. Les agradecemos nuevamente habernos acompañado. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, Twitter y Facebook. Nos buscan como Sobre la Mesa UCR. Y esto sería todo por hoy. Gracias.